Buenas noches. Siguiendo entonces con el comportamiento, con el análisis que vamos a hacer en este segundo corte en relación al uso de los medicamentos, vamos a ver un poquito sobre la introducción de lo que pueden ser consideradas reacciones inseguras o condiciones inseguras relacionadas con el uso de los medicamentos. Para esto tenemos que empezar aclarando lo que es como tal un efecto adverso. En la mayoría de los casos, nosotros siempre vamos a escuchar que estos comportamientos o estos efectos adversos que le suceden a un paciente se van a entender como si fuera un evento adverso. Pero cuando ustedes consideren y analicen las definiciones que hay para tanto para efecto como para evento, se van a dar cuenta que estamos hablando de dos condiciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un medicamento, estamos hablando que la mayoría de los medicamentos, por no decir en su totalidad, tienen que presentar en la persona en la cual consume el medicamento algún efecto farmacológico, ¿sí? Ese efecto farmacológico como tal es la acción que modifica algo dentro del cuerpo humano por la cual se manifiesta esa acción o esa mejora o ese tratamiento sobre el cual estamos utilizando un medicamento. Entonces, indiscutiblemente, si nosotros hablamos de efecto farmacológico, que es lo bueno, que es el resultado que estamos nosotros esperando, tenemos que hablar también de la parte negativa, la parte mala. Y esa parte mala la definimos como el efecto adverso. Entonces, el efecto adverso como tal es el acontecimiento en un paciente o sujeto de investigación. También se vincula o se incluye al sujeto de investigación, puesto que está en el desarrollo de un estudio clínico. No conocemos como tal cuáles son los resultados o los posibles efectos secundarios más recurrentes que se pueden llegar a presentar. Por lo tanto, todos los efectos que se presenten durante el desarrollo del estudio clínico van a ser considerados como un efecto adverso. Entonces, este efecto adverso normalmente se caracteriza es porque se administra un producto farmacéutico o un medicamento y no necesariamente ese efecto tiene que tener una relación causal con dicho tratamiento. En la mayoría de los casos, nosotros hablamos de efectos adversos, por ejemplo, cuando tomamos un medicamento y se genera una reacción que no tiene nada que ver propiamente con el medicamento. Recordemos, por ejemplo, en el caso del acetaminofén. El acetaminofén, sus efectos secundarios más representativos están como el dolor en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque es una molécula ácida y al ser esta molécula ácida, en la mayoría de los casos, cuando se administran con el estómago vacío, aumentan la concentración de ácido y es allí en donde se genera el malestar del estómago. Si nosotros pensáramos en que ese como tal es el efecto secundario. Si nosotros pensáramos en un efecto adverso, podríamos llegar a pensar, por ejemplo, en el desarrollo de una convulsión, en la aparición de una fiebre, en un rash total del cuerpo. ¿Sí? Normalmente el rash, que es otra de las reacciones o de los efectos secundarios más esperados en la mayoría de los medicamentos, se presentan en sitios específicos, bien sea la espalda, la parte del abdomen, pero cuando hablamos de un rash generalizado que se presenta en todo el cuerpo, pues ahí ya lo podemos identificar como un efecto adverso. Inclusive, cuando por ejemplo nos digan a nosotros, es que el paciente se consumió 2 tabletas de acetaminofén por un dolor muy crónico, pero resulta que a los 5 minutos él convulsionó. Eso como tal son efectos que nosotros no conocemos del medicamento, pero que se pueden presentar y que realmente no tiene una relación directamente relacionada, valga la redundancia, con el medicamento o con el tratamiento que se está llevando a cabo. Se entiende como tal que el efecto adverso puede ser cualquier signo desfavorable y no deseado. Todo efecto adverso es 100% no deseado. ¿Por qué? Porque son complicaciones que pueden tener una persona dependiendo del medicamento o de la condición o el diagnóstico que tenga esa persona.
¿Mm? Normalmente puede estar asociado con el uso del medicamento, con la enfermedad o inclusive pueden llegar a presentarse situaciones que no tienen relación ni con la enfermedad ni con el medicamento. Pero son condiciones que en algunos casos no son naturales. No siempre que hablemos de un efecto adverso estamos hablando de una deficiencia o de un daño en el medicamento, sino que también puede llegar a ser como una condición natural del cuerpo humano. Hay en este momento ciertos factores genéticos que se han venido desarrollando e identificando, en donde decimos que una persona que tenga este gen o esta condición genética puede llegar a generar un efecto adverso como tal. Entonces no está directamente relacionado con problemas de calidad. Lo que ocurre en la mayoría de las veces es que efectivamente los efectos adversos pueden presentarse porque pueden haber cierto tipo de resistencia o de complicación con algunos de los elementos o algunos de los principios activos y excipientes que tienen el medicamento y que de alguna forma hacen que se pueda presentar este efecto adverso, ¿sí? Realmente el efecto adverso puede ser debido a muchas condiciones, pero ¿qué es lo más importante de los efectos adversos? Tenerlos muy claros y reportarlos, porque pues obviamente al generar varios reportes, esto automáticamente se traduce en condiciones inseguras propias del medicamento que pueden no estar afectando a un solo paciente, sino a varios pacientes. Y al afectar varios pacientes, el ente regulatorio como tal tiene que ya tomar decisiones sobre, por ejemplo, al igual que lo veíamos con los dispositivos médicos, se tiene que generar un recall o una devolución. ¿Mm? Cuando nosotros ya hemos identificado, bueno, por lo menos el ente regulatorio ha identificado que ese medicamento tiene condiciones inseguras debido a su proceso de calidad o que como tal todo el proceso de calidad del medicamento durante su fabricación no fue el mejor, pues ahí se solicita un recall. Y eso se hace antes de que a la mayoría de los pacientes se le presenten efectos adversos como tal. El evento adverso, que es diferente a lo que nosotros conocemos como un efecto, el evento adverso se relaciona directamente a ese daño que se genera al paciente y que puede estar directamente relacionado no solamente con la infraestructura del hospital, de la clínica, de la institución, sino también, por ejemplo, con la prestación del servicio. Estamos diciendo que de alguna forma hay procedimientos o hay ciertos insumos o hay ciertas áreas en las cuales no están adecuadamente predispuestas o colocadas pues para que el paciente pueda llegar a esos sitios o ser atendido en este tipo de escenarios. Y lo que ocurre en la mayoría de los casos es que los pacientes tienen un evento, tienen un accidente o también pueden tener un incidente. ¿Sí? Entre ellos, entre accidente e incidente, también hay una diferencia que es importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, el evento adverso se relaciona más a eventos como se cayó la paciente de la cama, se resbaló porque es que estaban trapeando y no pusieron el avisito de que el piso está mojado. Se puede deber también a que la silla de ruedas no funcionó bien, a que la camilla se desbarató y no tuvo en cierta posición al paciente, se le cayó una ruedita, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones nosotros las identificamos ya como un evento adverso, ¿sí? Se define como ese suceso médico desfavorable que puede aparecer durante el tratamiento con un producto farmacéutico, pero que no necesariamente tiene una relación causal con el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto último? Por ejemplo, cuando utilizamos bombas de infusión. ¿Mm? Las bombas de infusión tienen el medicamento, pero resulta que una bomba de infusión no logró calcular bien el goteo que debía tener el medicamento con el paciente, sino que está dando un goteo demasiado rápido, entonces por lo tanto el paciente pues llegó y presentó una complicación, ¿sí?
Más allá de que inicialmente ese caso lo podamos presentar como farmacovigilancia, el proceso del análisis como tal que se presenta de ese caso nos va a llevar o nos va a hacer entender que no depende del medicamento, sino que en ese caso específico dependió del dispositivo médico. Por lo tanto, eso se considera como un evento adverso. Entonces puede que muchos de los dispositivos o la gran mayoría de los dispositivos médicos nosotros los utilizamos de alguna forma para administrar medicamentos. Pero cuando nosotros hacemos un reporte como tal de farmacovigilancia o de tecnovigilancia, tenemos que analizar y entender todo el contexto completo. No solamente es decir, ah, no, es fármaco porque es que resulta que el medicamento que yo estoy aplicando generó un efecto adverso. O por el otro lado decir, no, es que yo ya lo considero como un evento adverso porque resulta que es que la llanta de la silla de ruedas se pinchó. ¿Mm? En la mayoría de los casos, a pesar de que esos ejemplos suenen muy fáciles, muy rápidos de identificar, hay algunos casos en donde se generan dudas. Dudas en el sentido porque puedo estar mezclando dos tecnologías de salud, pero en el momento no es claro cuál es esa tecnología que está fallando. Para eso se genera y se lleva a cabo el análisis de los casos de farmacovigilancia a través del programa de VigiFlow o en el caso de dispositivos médicos el reporte o el seguimiento de los dispositivos médicos a través del programa de reactivo vigilancia. Entonces, en relación al evento adverso, nosotros podríamos decir que el evento adverso es prevenible y no prevenible. Cuando hablamos de un evento adverso prevenible, estamos diciendo que es el resultado no deseado ni intencional que se hubiera evitado mediante el cumplimiento de los estándares o de los procedimientos que se tienen en la clínica. Hay veces que la mayoría de los casos muchos profesionales son un poquito confiados, son como muy relajados, entonces al final dicen, no, pero yo pues no tengo necesidad de hacer el protocolo así como se establece, porque pues yo ya tengo mucha experiencia, mucha cosa, pero entonces ese tipo de situaciones son las que nosotros llamamos situaciones o eventos adversos prevenibles, ¿sí? Contamos con un procedimiento, con un formato, con un protocolo, con una identificación que de alguna forma nos permite prevenir antes de que esa situación o ese resultado no deseado ocurra. Pero por otro lado, en relación al evento adverso, también podemos tener esas situaciones no prevenibles. ¿Qué significa eso de no prevenible? Que a pesar de que yo tengo mi protocolo, tengo mi formato, mi registro, tengo las personas que requiero, están todos juiciositos dentro de las actividades que les toca, que les corresponde, pero a pesar de que se cumple con absolutamente todo, algo pasa. Puede ser que la aguja se rompió, puede ser que el medicamento generó ese efecto adverso, ¿cierto? Entonces son situaciones que se nos salen de nuestras manos, no están dentro de nuestro control y por lo tanto esas son las que identificamos como las no prevenibles. Cuando nosotros hablamos de efectos o eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos, tenemos que tener claro que hay una clasificación como tal dependiendo del nivel de daño que puede generar ese evento adverso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el evento adverso puede ser leve cuando, por ejemplo, produce lesión transitoria o no trae consecuencias futuras. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Ah, resulta que es que yo me machuqué el dedo chiquito porque no me di cuenta y entonces cerré el cajón y se me fue con dedo y todo. Es algo que va a durar un periodo de tiempo muy pequeño, que simplemente yo me cuido el dedito y ya puede pasar. Eso es a lo que hace mención un evento adverso de leve nivel, leve riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, del riesgo moderado, estamos diciendo que produce una lesión de mediana gravedad causando molestia considerable.
El efecto adverso o el evento adverso moderado puede ser, por ejemplo, que íbamos pasando por unas escaleras y las escaleras tenían unas materas y resulta que una matera nos cayó en la cabeza. Entonces, uy, hijo de machica, aparte del chichón, me generó dolor de cabeza, entonces pues me toca hacerme los exámenes y todo, pero como tal ese accidente ya es clasificado como moderado. Y finalmente, el efecto adverso serio es aquel que puede llegar a producir una lesión grave o una incapacidad permanente. Inclusive, ese evento adverso serio puede llegar a producir la muerte de las personas. Por eso, para nosotros, dentro del contexto de farmacovigilancia, es importante generar no solamente la clasificación, sino también identificar cuáles son los niveles de riesgo que esa tecnología de salud puede llegar a generar en la salud del paciente. ¿Por qué? Porque asimismo nos toca reportarlo al ente regulatorio, que en este caso es el INVIMA, y poder tomar decisiones. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un evento serio y nos estamos dando cuenta que ese evento serio se comporta o se replica en diferentes ciudades del país, entonces se entra a revisar porque pues claramente lo que se quiere es que no se produzca una lesión grave ni que se origine la muerte. ¿Mm? Entonces, obviamente el serio, en la mayoría de los casos, al igual que el moderado y el leve, perdón, es totalmente prevenible, pero pues toca tener en cuenta y analizar cuál es el contexto total que se está presentando para así mismo poder hacer la calificación. Cuando nosotros comparamos de alguna forma, y como lo ven ahí en la diapositiva, comparamos lo que es el efecto adverso del evento adverso. Cuando nosotros hablamos de efecto, estamos hablando que se presenta un daño como tal, ¿sí? No sé, cuando hablamos, por ejemplo, de dosis más altas a las recomendadas, dependiendo del medicamento, si hablamos de antibióticos, entonces estamos muy posiblemente ante un caso de resistencia microbiana, pero si hablamos, por ejemplo, de como de que como el paciente que está en tratamiento con warfarina, entonces pues podemos correr el riesgo de que este paciente siempre va a tener su sangre muy fluida, no va a coagular, entonces eso automáticamente se puede entender o se puede manifestar a que siempre va a implicar un daño. Es importante dentro del efecto adverso que si se tiene relación causal, identificar, perdón, si se tiene una relación causal con el tratamiento. ¿Sí? Es decir, si el medicamento efectivamente, desde el punto de vista del medicamento, porque el medicamento es el que genera el efecto adverso, si desde el punto de vista de la funcionalidad del medicamento, ese otro medicamento que se está administrando tiene una relación causal con el tratamiento, ¿sí? De alguna forma es importante revisarlo y analizarlo. Para eso se crean los programas de farmacovigilancia y de tecnovigilancia con el fin de analizar todos esos casos, perdón, y poder determinar si tienen o no una relación causal. Cuando hablamos de evento adverso, entonces estamos hablando del comportamiento del dispositivo médico. Cuando hablamos de un evento adverso, estamos diciendo que puede llegar a implicar un daño para el paciente. No necesariamente todos los eventos adversos van a generar un daño, sino que en la mayoría de los casos el evento adverso lo asociamos a un daño. El evento adverso no tiene relación causal con el tratamiento, es decir, puede ser que ese medicamento que estoy tomando para ese diagnóstico no tiene nada que ver con lo que me sucedió, por lo tanto no hay una relación causal. Y se entiende el evento adverso como el suceso médico desfavorable. Cuando yo me resbalé y me caí por las escaleras, cuando yo iba caminando y resulta que no le colocaron estas cintas la que es amarillo con negro, que le ayuda a uno como visualizar qué pilas, que ahí viene un escalón, bien sea que suba, bien sea que baje, ¿sí? Entonces,
Todo eso puede llegar a ser un suceso médico desfavorable que en la mayoría de los casos estamos hablando que son totalmente prevenibles. Por eso cuando nosotros hablamos de evento adverso, en la mayoría de los casos hablamos del programa de eh, técnico, perdón, estamos hablando del programa de tecnovigilancia como tal. ¿M? El de farmacovigilancia se llama a través de la plataforma Vigiflow y el de tecnovigilancia sigue siendo normalito. Es decir, ¿qué es normalito? Es decir, nosotros diligenciamos un reporte, ese reporte le llega directamente al INVIMA y ellos de alguna forma son los que generan los análisis de esos reportes que se están generando. Hace aproximadamente unos 3-4 años, para farmacovigilancia se creó el programa de Vigiflow. ¿Qué hace el programa de Vigiflow? Simplemente consolidar todos los reportes que se generan a nivel mundial para obtener un poquitico más rápida la información y que si hay que tomar decisiones en relación, por ejemplo, a que si debemos sacar del mercado algún medicamento, pues se haga de la manera más oportuna posible para los pacientes. Teniendo en cuenta esos efectos malos o inadecuados que se pueden presentar en el uso de los medicamentos, debemos tener en cuenta ciertas características de estos efectos. Por ejemplo, el efecto colateral. En la mayoría de los casos hablamos de un efecto colateral cuando son indeseados consecuencia de la acción principal del medicamento. Es básicamente lo mismo que nosotros conocemos como el efecto adverso, ¿cierto? Aquel que no esperamos, que no conocemos y que se presenta por el medicamento. En la mayoría de los casos hablamos de efecto colateral cuando, por ejemplo, estamos hablando de un paciente polimedicado, es decir, que tiene varios medicamentos y que de alguna forma algunos de esos medicamentos o de esos principios activos generan un daño colateral dentro de lo que es la formulación del paciente. Tenemos también el efecto primario, que básicamente el efecto primario es lo que buscamos, es el efecto terapéutico como tal. Es decir, que ese efecto primario es el que nosotros podemos conocer o podemos identificar como el efecto farmacológico. Es lo que estamos buscando dentro de todo el consumo de los medicamentos, es lo que queremos que el paciente alivie, mejore dentro de su condición de salud. Eso también se denomina un efecto primario. El efecto indeseado es el medicamento que produce otros efectos que son indeseados con la misma dosis terapéutica. De alguna forma, el efecto indeseado lo podemos interpretar también como la interacción farmacológica. Recuerden y se van a dar cuenta cuando sus compañeros realicen la presentación que en la mayoría de los casos, manteniendo la dosis terapéutica, pueden presentarse situaciones de las interacciones. Y eso ocurre la mayoría de los casos cuando hablamos nosotros con medicamentos o cuando hablamos de alimentos. Con cualquiera de las dos situaciones se puede llegar a presentar una interacción. Entonces es importante que dentro del proceso de atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, podamos hacer y aprovechar esos escenarios de contacto con el paciente para poder hacer la identificación de estas condiciones inseguras o esos efectos indeseados. Tenemos también el efecto placebo. El efecto placebo, en la mayoría de los casos, se debe a que son manifestaciones que no tienen que ver con una acción realmente farmacológica. En la mayoría de los casos, cuando nosotros hablamos de un efecto placebo, estamos hablando de que pueden ser efectos que se producen propios del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, a un paciente se le administra una sustancia, ni siquiera tiene principio activo, ¿cierto? Son una mezcla de sustancias, podríamos llegar a pensar que es una mezcla de excipientes, pero como tal no tiene esa sustancia activa que va a reportar o que va a generar el efecto farmacológico que estamos buscando. En la mayoría de los casos, cuando se desarrollan los estudios clínicos, muchos de ellos analizan o tratan de comparar el efecto del medicamento con el efecto placebo.
En el efecto placebo, ¿qué dice el paciente? En la mayoría de los casos lo que dice el paciente es, uy, desde que me dio ese medicamento me ha funcionado, me siento mucho mejor. Y en la mayoría de los casos, esas sensaciones que manifiesta el paciente se debe es a condiciones psicológicas, ¿sí? Su propia mente es la que se está, valga la palabra, está haciéndose creer que ese guiño guiño medicamento le está funcionando para la enfermedad o diagnóstico que usted tiene. Pero la realidad es que al no haber un cambio farmacológico, una modificación dentro de la célula, independientemente sea su diagnóstico, pues entonces ahí no hay una evaluación o un efecto terapéutico, sino que más el efecto se produce a nivel de psicología, a nivel mental. Entonces, en la mayoría de los casos y sobre todo para los estudios clínicos, es importante poder determinar cómo es el impacto de ese medicamento, de esa molécula que estamos averiguando en comparación a un efecto placebo. En otros casos se utilizan no el efecto placebo, sino se pueden utilizar las moléculas que comúnmente se manejan para el diagnóstico de una enfermedad cualquiera. ¿Sí? Entonces, pues hay estudios en donde se compara la molécula que se está analizando versus el placebo o la molécula que se está analizando versus el medicamento que normalmente para ese diagnóstico se utiliza en su proceso de recuperación o de tratamiento. Entonces, dentro del análisis que nosotros podemos tener de eventos adversos, ¿cierto? Porque para nosotros ya es claro que nosotros podemos manejar los efectos adversos, que son aquellos que están relacionados directamente con el medicamento, ¿cierto? Porque en la mayoría de los casos los medicamentos presentan son efectos, efectos secundarios, efectos adversos. Pero por otro lado, cuando por ejemplo empezamos a analizar y a pensar en relación a los eventos adversos relacionados o presentados con el uso de dispositivos médicos o reactivos in vitro o instalaciones propias de la institución de salud, podemos clasificarlos en errores de medicación que puede ser claramente para los medicamentos o para los dispositivos médicos. Las complicaciones evitables, el accidente y el incidente. ¿Qué definimos nosotros como error? El error es un acto no intencionado que puede ser por omisión o por comisión que tiene un efecto inadecuado con la relación que se pretende. En la mayoría de los casos, los errores los identificamos como la iatrogenia, es decir, algo que siempre causa daño. De pronto hay situaciones en donde se puede presentar un error, pero no alcanza a presentarse ese daño como tal, ¿cierto? Entonces son errores y como lo veíamos en algún momento en las definiciones de los eventos adversos, la mayoría, por no decir el 98-99% de los eventos adversos son situaciones totalmente prevenibles. Sin embargo, dentro de ese 2 o 1% que tenemos, se pueden llegar a presentar estos errores. Y estos errores, al presentarse en situaciones diversas o en situaciones de salud, pueden llegar a causar un daño, ¿cierto? Entonces, por más errores que usted tenga y por más errores que usted trate de evitar, en algún momento se va a presentar el error y se va a presentar el daño. ¿Por qué? Porque no hay estrategias o porque no se generan como tal acciones correctivas que hagan que ese error de alguna forma no se vuelva a presentar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en una clínica, en una institución, cuando la entrada del piso es demasiado resbaloso o el piso es demasiado inclinado, siempre van a haber errores. ¿Errores en qué sentido? Puede ser falta de señalización, puede ser que le hace falta una pintura, un mantenimiento a ese piso, para evitar de alguna forma que esas situaciones se vuelvan a presentar. Entonces, cuando nosotros, de alguna forma dentro del proceso de salud, identificamos un error, lo que esperamos es que podamos hacer una evaluación general
de cuáles serían esas condiciones con las cuales podemos evitar a que se produzca ese error y que no vuelva a suceder, ¿sí? Principalmente, ¿para qué? Para que no cause daño. El error podría presentarse, pero lo que vamos a tratar de evitar siempre es que no vaya a causar daño dentro de los pacientes o personas que asistan a la institución de salud. Tenemos también la complicación evitable. La complicación evitable se define como el evento o circunstancia que sucede durante la atención clínica de un paciente que no le genera el daño, pero de alguna forma hay fallas durante el proceso de atención. En esta época en donde la mayoría de las complicaciones de salud se presentan debido al abastecimiento de ciertos medicamentos, muchas de las complicaciones evitables que se pueden generar se reportan a través de lo que conocemos las PQR, la petición, la queja, el reclamo o sugerencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante el proceso de atención un paciente puede llegar a quejarse y decir, es que ustedes no me entregaron los medicamentos a tiempo. Eso hace parte de una complicación evitable. ¿Por qué es evitable? Porque si entregamos los medicamentos a tiempo, el paciente no va a tener complicaciones de su salud. Por lo tanto, va a seguir un funcionamiento de su organismo y un alivio de su enfermedad de manera exitosa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, también con los especialistas? En la mayoría de los casos, cuando muchos pacientes buscan citas con especialista, la respuesta es, ahorita no hay agenda, no hay especialista, hay que esperar, ¿cierto? Y en la mayoría de los casos lo que hacen los pacientes es escalar esa complicación ¿a quién? A la superintendencia de salud. ¿Listo? Antes de ir a colocar una tutela, antes de ir a colocar algún proceso legal, ellos colocan esa PQR en la Superintendencia de Salud. Cuando se coloca, entonces más o menos, ya cuando les llega el reporte a la EPS, son más o menos, ¿qué les digo yo? Unos 4 o 5 días cuando ya se presenta como tal una respuesta formal de esa complicación. Entonces, la complicación evitable es básicamente esas actividades que están directamente relacionadas con la prestación de servicios de salud, llámese las agendas de los pacientes, los medicamentos para dispensar, los horarios de los médicos, la disponibilidad de los especialistas, ¿sí? Entonces, cuando no hay toda esa disponibilidad o cuando no hay agenda o cuando no hay medicamento, eso se vuelve totalmente evitable porque pues teniendo más agenda, teniendo más personal, pues obviamente subsanamos las necesidades que tienen los pacientes. Entonces, esas complicaciones normalmente las analizamos a través del reporte de las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. Tenemos el accidente. El accidente como tal es el suceso crítico, inesperado, ocurrido en la institución que puede o no estar relacionado con la atención. Aquí, por ejemplo, nos hablan de las caídas accidentales. Por ejemplo, yo voy ingresando a la institución, están trapeando la entrada de la institución, pero resulta que no colocaron el avisito que normalmente colocan donde dice que el suelo está mojado. Entonces eso es un accidente. El hecho de que un paciente se caiga de una cama o de una camilla es un accidente, ¿sí? Porque no tienen la seguridad total pues para evitar que esa situación se haya presentado. Cuando por ejemplo ¿qué otra cosa sucede? Cuando se pierden los niños dentro de los hospitales. Hace muchos años, los niños que eran pacientes y entraban a los hospitales, ellos no les colocaban ninguna marca. Y desafortunadamente personas inescrupulosas aprovechaban, ingresaban al hospital, estaban pendientes de quiénes eran los niños que dejaban así como medio botados, como a un ladito, y con ellos simplemente llegaban y se los robaban y se los llevaban fuera del hospital, asumiendo que ellos eran los acudientes o los padres. Esos son accidentes también, ¿sí? Entonces por eso si ustedes han ido con sus hijos o sus sobrinos o bueno,
sus familiares más chiquiticos se habrán dado cuenta que ahora en las clínicas y en los hospitales les colocan una manilla a los niños y una manilla al padre o al acudiente, con el fin de poder corroborar que esa persona sí realmente tiene un vínculo familiar con el menor y que obviamente pues ingresó a la institución de salud con el menor como tal. Tenemos el incidente. El incidente está directamente relacionado, por ejemplo, a la actividad propia de la salud. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos como incidente las infecciones intrahospitalarias, que actualmente se conocen como las IAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Es cuando, por ejemplo, un paciente estando hospitalizado, no sé, el paciente llegó hospitalizado por una fractura de hueso, pero resulta que llegaron y lo colocaron en una habitación donde había un paciente con tuberculosis y no tuvieron el suficiente cuidado. No, mentiras, no estaba con un paciente con tuberculosis, sino que la enfermera acababa de atender a un paciente que tenía tuberculosis y apenas finalizó, se cambió y demás, llegó a la habitación del paciente en donde está nuestro paciente eh, con el hueso roto y resulta que este paciente pues empieza a tener tuberculosis, ¿sí? De alguna forma quien generó la enfermedad o la infección es el profesional o la enfermera que estaba ahí dentro del hospital. Hay veces que dentro de los hospitales también hay que tener muchísimo cuidado con las infecciones porque pues obviamente ellas van apareciendo dependiendo de las situaciones que se presentan en el hospital. De ahí el uso general de los antibióticos, disminuir la resistencia, ¿no? Porque pues son infecciones que están asociadas a la atención en salud. Tenemos los desajustes metabólicos, por ejemplo, cuando yo les comentaba, no recuerdo si yo les comenté el caso de una paciente en España que más o menos duró unos 10, 12 años con una. Ay, esto era un trapito, como una, bueno, no era una gasa, sino es como un trapito. Es mucho más fuerte que una gasa. No recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, digamos que es una gasa. Entonces duró más o menos unos 12, 15 años con una gasa dentro del estómago. Eso también se considera como un incidente. Cuando, por ejemplo, en transfusiones de sangre, y si ustedes recuerdan la clase del lunes, donde hablábamos que, por ejemplo, debido a la mayoría de las urgencias que hay en las hospitales y clínicas en relación a los bancos de sangre, porque no hay suficiente sangre, entonces cualquier persona llegaba, donaba y los análisis específicos para poder determinar si esa persona tiene VIH, hepatitis y demás, se hacían casi que en el momento en que ya el otro paciente estaba recibiendo la transfusión. ¿Sí? Entonces, hay casos en que la mayoría de pacientes están diagnosticados o tienen VIH debido a una transfusión sanguínea, tuberculosis no, sino hepatitis, que también, pues obviamente puede ser por transfusión sanguínea. Tenemos problemas anestésicos, por ejemplo, cuando no hay eh, una anestesia general durante un proceso de cirugía en donde la anestesia es completa, dura bastante tiempo, ¿cierto? Entonces, pues obviamente es un poco preocupante el hecho de que si estamos abriendo, o bueno, los médicos están en un proceso de cirugía en donde le están haciendo una intervención al paciente, pues que en ese momento el paciente como que reaccione. Entonces, pues hay que estar muy pendiente. Pueden deberse, por ejemplo, a que los equipos están fallando, a que los medicamentos pues no tienen la concentración ideal o un descuido del anestesiólogo. Entonces todas esas condiciones también son consideradas como incidentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reinternación por la misma patología, en la mayoría de los casos lo que uno podría pensar es que no están llevando a cabo el tratamiento exitoso de esa persona para esa patología, por lo tanto eso ya se considera un incidente. Cuando hablamos, por ejemplo, del reingreso a terapia intensiva, puede ser debido a dos cosas, puede ser
por la misma complicación de la enfermedad o porque de alguna forma no se está llevando a cabo todo el protocolo necesario, pues para que el paciente salga totalmente y pueda seguir su recuperación. O por ejemplo, cuando hablamos de reintervenciones quirúrgicas. Ay, es que acabamos de cerrar al paciente, pero nos dimos cuenta que quedó una gasa por el inventario, entonces volvamos, abramos a la paciente, revisemos, saquemos la gasa y cerramos, ¿sí? Entonces son como reintervenciones que desafortunadamente se tienen que dar y que pues en teoría si se hubiera garantizado un proceso de salud adecuado, protocolizado, con procedimientos y demás, pues no tendría que suceder ningún incidente. Es así como, por ejemplo, nosotros dentro de los programas de vigilancia de post-comercialización tenemos que estar muy atentos a lo que es el uso de los dispositivos médicos y el uso de los medicamentos. Principalmente para medicamentos existen condiciones seguras como lo son los problemas relacionados con los medicamentos, las reacciones adversas a medicamentos y los resultados negativos a la medicación. ¿Sí? Es importante para nosotros como directores técnicos y como cabezas principales, bien sea de una droguería, de una farmacia o de un servicio farmacéutico hospitalario, que podamos entender la diferencia de cada una de estas situaciones para asimismo generar los reportes de farmacovigilancia. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de la farmacia hospitalaria, había un comité general y que en ese comité general se tomaban decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Básicamente se hacía un análisis de los medicamentos que iban a ingresar al hospital, medicamentos que se iban a dar de baja y adicionalmente se iba a generar un análisis bien profundo y detallado sobre los efectos adversos que se presentan en un periodo de tiempo, ¿sí? Parte de la información que nos solicita el INVIMA dentro del programa de VigiFlow es un análisis inicial para poder determinar si estamos hablando de errores de medicación, de resultados negativos a la medicación, de reacciones adversas o problemas relacionados con los medicamentos. ¿Listo? Entonces, esas exposiciones que ustedes van a iniciar a partir de la próxima semana nos van a permitir entender a nosotros qué debemos tener en cuenta o cuáles son las situaciones que debemos analizar cuando hablamos de algunas de estas situaciones inseguras. Para eso y para complementar un poquito más el tema, les voy a colocar una actividad para que la desarrollemos. ¿Cuál va a ser la actividad? Teniendo en cuenta la definición de incidente, de accidente y de error, desde el punto de vista de ustedes como regentes de farmacia, tratemos de identificar esas condiciones inseguras en las farmacias, en las droguerías y en los hospitales. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma dentro de nuestra dirección técnica debemos tener el panorama completamente claro y debemos tener claridad de cuáles son como esas condiciones o actos inseguros que nosotros sí o sí queremos evitar. Pero en este momento lo vamos a enfocar precisa y exclusivamente al uso de dispositivos médicos. Por eso vamos a hablar de incidente, de accidente y de error. No error de medicación, error solito, un error que se puede presentar con el uso relacionado de los dispositivos médicos. ¿Listo? Y entonces esa tareita la vamos a montar a través de una tarea que ya se las monto para que ustedes tengan conocimiento y la puedan desarrollar. ¿Listo? Creo que con las definiciones y los ejemplitos que hemos mostrado nos aterriza muy bien y pues la idea es que ustedes traten de analizar las situaciones y pensar un poquito más como cuáles son esas condiciones que ustedes como regente necesitan evitar para que no sucedan y para que no se presente el daño en los pacientes quienes van a los sitios en donde ustedes están dirigiendo o están ejerciendo su dirección técnica. ¿Listo? Entonces por el momento dejamos acá, nos veremos en la próxima clase.